Hola, ¿cómo están? Vamos a explicar en esta oportunidad dinámica con poleas. Una polea es una máquina simple, un dispositivo mecánico de tracción que sirve para transmitir una fuerza. Consiste en una rueda con un canal en su periferia, por el cual pasa una cuerda que gira sobre un eje central. Pienso que para cada uno de ustedes es familiar. Las poleas podemos ver en diferentes campos, en las obras civiles, en las industrias, en la mecánica automotriz y otros que no voy a mencionar y sé que ustedes lo conocen. Tiene muchas aplicaciones. El principal objetivo de las poleas es reducir el esfuerzo. Vamos a ir explicando acerca de los tipos de poleas, poleas simples o fijas, ¿no? Polea simple, en ella el esfuerzo que se realiza es igual al peso que se levanta, ¿no? Es de, de forma literal, o sea, el esfuerzo es al peso o a la reacción, ¿no? Que se quiere levantar. Si al peso lo llamamos como resistencia y hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre, lo voy a llamar T, y al peso, ¿no? Que es igual a R. Entonces, si aplico la primera ley de Newton, sumatoria en este caso, solamente hay en el eje Y, sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0, tensión, menos el peso, o R igual a 0. Es como dice, ¿no? Que sirve para transmitir una fuerza. Esta fuerza se va a transmitir en toda la cuerda. Como se transmite en toda la cuerda, entonces yo puedo concluir que F es igual a T. Por lo tanto, de esta ecuación, F menos R es igual a 0, ¿no? Por lo tanto, F es igual a R. Lo que dice en forma literal, ¿no? Que el esfuerzo va a ser igual a la resistencia o al peso que se quiere elevar, ¿no? Con datos, ¿cómo podemos explicar con datos? Si, si este bloque tiene un peso, digamos, de 1000 newtons, entonces la fuerza o el esfuerzo mínimo para mantenerlo en reposo o para ascender con velocidad constante se requiere un esfuerzo también de 1000 newtons, ¿no? Es la fuerza mínima para poder elevar a velocidad constante. Si incrementamos una fuerza diferencial, por decirles 1001 newtons, entonces esto va a ascender con una aceleración uniforme, ¿no? Que ya cumpliría la segunda ley de Newton. Estamos aplicando la primera ley de Newton para explicar las ventajas mecánicas que tienen las poleas, como hemos indicado a un principio, de reducir el esfuerzo. Con poleas simples todavía no estamos reduciendo el esfuerzo. Veamos, polea móvil. Polea móvil está formado por dos poleas, una fija y otra móvil.
podemos señalar las principales características, ¿no? Mire, esta polea, fíjense, pasa solamente una cuerda. Por lo tanto, la transmisión de dicha fuerza se va a replicar en todos los puntos de la cuerda. Yo lo puedo llamar F. Entonces, de otra forma, ¿no? Si yo hago mi diagrama de cuerpo libre para la polea móvil, además aplicando, ¿no?, lo que es la primera ley de Newton, sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0, sería, ¿no?, 2T menos el peso igual a 0. 2T, peso pasa, ¿no?, con signo cambiado. Finalmente, tensión va a ser igual a peso dividido entre 2, ¿no? Entonces esta F, como se transmite, va a ser igual a T. F igual a W medios, ¿no? Con datos numéricos o con valores específicos. Si este bloque pesa, digamos, 500 newtons, el mínimo esfuerzo que necesitamos va a ser a la mitad, o sea, quiere decir 250 newtons, ¿no? Acá ya se puede ver una ventaja mecánica, una aplicación muy importante, ¿no?, de reducir hasta la mitad del esfuerzo, ¿no?, que se puede requerir para un polea simple, utilizando un polea móvil. Y esto se puede demostrar experimentalmente. Continuaremos. Polipastos. Acá ya tenemos dos poleas fijas y dos poleas móviles. ¿Qué ventaja mecánica tendrá? Aquí ya nos da una fórmula, ¿no?, donde N es el número de poleas móviles. F. ¿A cuánto vamos a reducir el esfuerzo? Reemplazamos R, 2N. En nuestro diagrama podemos ver dos poleas móviles, ¿no? Por lo tanto sería 2 por 2. Sería F igual a R dividido entre 4. Con valores, ¿no? Si este peso, digamos que pesaba 400, este bloque, digamos que su peso es de 400 newtons, entonces solamente necesitamos un esfuerzo mínimo de 100 newtons. Miren, ¿no?, la ventaja de 100 newtons, ¿no?, para poder elevar a velocidad constante o por lo menos mantener en equilibrio mecánico. Ahora, ¿no?, si desconfían de la fórmula, vamos a deducir. Realizamos nuestro diagrama de cuerpo libre. Primera consideración: se trata de una sola cuerda. Por lo tanto, este F se va a transmitir en todos los puntos de la cuerda. Pero como estamos acostumbrados, yo lo voy a llamar T. Como se trata de la misma cuerda, T, T y T, ¿no? Y tenemos el peso.
la resistencia R. Vamos a reemplazar a la primera ley de Newton, ¿no? Sumatoria de fuerzas eje Y igual a 0. 4 tensiones, T más T más T más T, 4T, menos la resistencia, igual a 0. 4T igual a R. De aquí despejo T igual a R cuartos. Y al esfuerzo lo estoy llamando F, ¿no? O sea, puedo colocar acá T es igual a F. Finalmente, F es igual a R cuartos. Y puedo expresarla de esta forma, ¿no? Y ahí está, ¿no? En R cuartos. Es lo que queremos demostrar, ¿no? R cuartos. Es lo mismo. R cuartos. En el otro dispositivo, si tenemos un dispositivo de poleas de este modelo, utilizamos esta fórmula, ¿no? Para nuestro caso, ¿no? Nuevamente, N es el número o la cantidad de poleas móviles. F igual R. 2. ¿Cuántas poleas móviles tenemos? 3 al cubo, ¿no? Por lo tanto, F va a ser igual a R octavos. Ahí está. Y si quieren podemos demostrar, ¿no? ¿Cómo lo vamos a demostrar? Aquí tenemos R. Este R se tiene que dividir en dos. R medios y R medios. Y este R medios también se tiene que dividir en dos. R medios entre 2, R cuartos. R cuartos. Este R cuartos también se tiene que dividir en 2. R cuartos entre 2, R octavos. Y este R octavos se transmite en toda la cuerda y al esfuerzo lo estamos llamando F. Por lo tanto, F es igual a R octavos. Lo mismo, lo que queríamos demostrar. Estrategias para resolver ejercicios. Primero, leer bien el ejercicio, recabar datos, las condiciones del problema y el objetivo, ¿no? La variable que queremos calcular. Después, una vez de leer, representar el problema mediante un gráfico. Si el problema ya te da un gráfico, es necesario replicar. Puede ser 1, 2, las veces necesarias que cada quien considere, ¿no? De acuerdo a sus criterios. Realizar el diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre quiere decir representar todas las fuerzas externas sobre el sistema de estudio. Puede ser el peso, la tensión, la normal, cualquier otra fuerza que te indique el problema, la fuerza de fricción y la fuerza elástica. Si en el sistema no hay resorte, entonces vas, ¿no?, descartando, ¿no? Si no hay rozamiento, descartas la fuerza de fricción. Si no hay plano, si no hay una superficie de contacto, descartas la normal, y así sucesivamente. En el sistema de referencia, señalar el sentido del movimiento es muy importante. ¿Para qué señalamos el sentido del movimiento? Para
diferenciar las fuerzas positivas de las negativas en la dirección del movimiento. Plantear ecuaciones, y estas ecuaciones se plantean, ¿no?, aplicando las leyes. En nuestro caso debemos aplicar las tres leyes de Newton. Obviamente con las operaciones con vectores, ¿no? Hasta ahí termina física, planteas ecuaciones y debes resolver esas ecuaciones, ¿no? Ya es matemática. Ejemplo 1, problema 1. En una máquina simple, mira, estoy subrayando con color rojo, palabra clave, se encuentran sujetas los bloques M y M, ¿no? Una minúscula, la otra mayúscula. En ambos extremos, donde M mayúscula es mayor a M minúscula. Demostrar que la aceleración está dada por la expresión que está en cuadro de color rojo. Máquina simple, ¿no? Ya sabemos que una máquina simple tiene esas características. Un dato muy importante, ¿no?, que M mayúscula es mayor a M en masa. Entonces el movimiento M mayúscula tiene esta aceleración, M minúscula asciende. Realizando diagramas de cuerpos libres, para M tenemos el peso, tenemos la tensión. Para M minúscula también, ¿no? Como se trata de la misma cuerda, tenemos la tensión, tenemos el peso, masa por gravedad. Para M, ¿no? Respetando el sentido del movimiento, positivo sería mg, negativo t, igual masa por la aceleración. Ambos van a tener la misma aceleración en vista de que están atados por un solo cuerda. Despejo t, o lo llamaré ecuación número 1. Para m, guiándonos del sentido del movimiento, t sería positivo, coincide con el eje, con la dirección del movimiento. T menos mg igual masa por aceleración, ¿no? O sea, ambos estoy aplicando lo que es la segunda ley de Newton, ¿no? Como es en el eje Y, sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a masa por aceleración. Sumatoria de fuerzas en el eje Y igual masa minúscula por la aceleración. Continuamos. Ecuación 2. Voy a despejar de 2 la tensión. De 2 despejo tensión, sería tensión igual más aceleración más masa gravedad. Lo puedo llamar 2'. 2' en 1. Continúa en el lado derecho. Mg menos tensión. Como es negativo, utilizo paréntesis. Más aceleración más masa gravedad igual m mayúscula por la aceleración. Distribuyo el signo negativo. Ok. Ahora voy a despejar al segundo miembro las variables
o la variable que deseo determinar. Mg menos m gravedad, siempre diferenciando mayúscula minúscula. M aceleración, positivo pasa con positivo, ma. Ley del espejo, lo invierto. Puedo factorizar aceleración. Del segundo miembro puedo factorizar gravedad. Finalmente despejo aceleración. M menos m dividido entre m más m. Y todo esto está multiplicado por la gravedad. Lo que nos pedía el problema, ¿no? Demostrar. Segundo problema. De acuerdo al sistema de la figura, M1 es igual a 5 kilogramos y M2 6 kilogramos. Determinar las aceleraciones de los bloques y el coeficiente de fricción cinético entre el bloque 1 y la superficie es 0.3. Veremos, ¿no? Cómo sucede. A ver, vamos a realizar primero nuestro diagrama de cuerpo libre en vista de que ya nos da el diagrama o el gráfico. Para el bloque M1 tenemos tensión, tenemos, como hay apoyo, tenemos la normal, vamos a tener siempre el peso, como nos da un coeficiente de fricción, vamos a tener una fuerza de fricción en sentido contrario al movimiento. Voy a colocar sus variables o sus símbolos. N, fuerza de fricción, que es igual a nu por la normal. Tenemos el peso igual a masa por gravedad, masa 1 por gravedad, peso 1. Tenemos la tensión, lo voy a llamar tensión 1, porque hay dos cuerdas. No hay más fuerzas sobre el bloque M1. Ahora para masa 2 tenemos la tensión, tenemos el peso, no hay más. Como se trata de otra cuerda, lo voy a llamar tensión 2, masa 2 por gravedad. Ya está. Voy a plantear mis ecuaciones. Para M1, para M1. Tengo que darme el sentido del movimiento. M2 desciende, M1 se desplaza de izquierda a derecha.
Para M1, tensión 1 positivo, menos fuerza de fricción, que es nu por la normal, igual masa 1 por la aceleración 1. Ecuación número 1. Esto sería aplicando la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas en el eje X, masa 1 por la aceleración 1. Ahora voy a aplicar en el eje Y. Sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. M1 solo se mueve en el eje X. N menos masa 1 por la gravedad igual a 0. Normal va a ser igual a masa 1 por la gravedad. Ya puedo reemplazarlo en la ecuación 1 para ir suprimiendo incógnitas. T1 menos nu por la normal, que es masa 1 por la gravedad, igual masa 1 aceleración 1. Ecuación 1'. Para M2, solamente va a ser necesario aplicar la sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a masa 2 por la aceleración 2. Sentidos de las fuerzas. Peso va a ser positivo. Masa 2, gravedad menos tensión 2 igual masa 2 por la aceleración 2. Ecuación 2. Si analizo mis ecuaciones 1' y 2, tengo una incógnita, dos incógnitas, tres incógnitas, cuatro incógnitas. Para poder resolver necesito obtener dos ecuaciones más. ¿De dónde los obtengo? Primero voy a analizar a la polea móvil. Para la polea móvil, tenemos tensión 1, tensión 1 y tenemos la tensión 2. Sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. No estoy colocando masa por aceleración. ¿Por qué? Porque siempre debemos considerar polea ideal. Y una polea ideal, su masa es despreciable, es 0, ¿no? 0 por cualquier cosa es 0. Sentido del movimiento, o cualquiera, ¿no? 2 tensión 1 o el tensión 2 va a ser igual a 2 tensión 1, ¿no? Ya está, ¿no? La ecuación número 3. Ahora tenemos que analizar la aceleración. ¿Cómo analizamos? De esta forma, miren, si desplaza una distancia, por decirles 2 metros, entonces esos 2 metros se va a dividir
en cada extremo, ¿no? 1 metro, 1 metro. En total 2 metros. Y esto simplemente va a descender 1 metro. Entonces, de forma generalizada, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Desplaza X. Y esto desplaza simplemente X medios. Ya hemos explicado por qué. Si consideramos, ahora análisis de aceleración colocaremos. De aceleración. O aceleraciones. Bueno, entonces M1 desplaza X. Y en la forma cinemática sería velocidad inicial, tiempo, positivo 1 medio, aceleración 1, tiempo al cuadrado. M2 desplaza X medios. X medios. Velocidad inicial, tiempo, más 1 medio, aceleración 2, tiempo al cuadrado, ¿no? Ambos van a aplicar o imprimir el mismo tiempo. Velocidad inicial es igual a 0. Lo que yo voy a hacer es dividir ambas ecuaciones. Si divido ambas ecuaciones, miembro con miembro, lo que sucede o lo que se hace o lo que resulta será X dividido entre X medios, extremos y medios, simplemente 2, igual 1 medio con 1 medio se simplifica, t cuadrado se simplifica, simplemente me queda A1 y A2. Entonces puedo concluir que aceleración 1 es igual a 2 veces aceleración 2. Ya está, ¿no? Pero al hacer estas operaciones o análisis se pierde tiempo. Lo que les voy a enseñar es un artificio que consiste de esta forma. Tenemos, ¿no? Tenemos una polea móvil. Tensión 2 igual a 2 veces tensión 1, ¿no? Tensión 2. Como mencionaba, el artificio consiste en aplicar a poleas móviles. Tenemos esta relación. Lo que vamos a realizar es colocar en vez de T, A, 2A. Y los subíndices intercalar. El 1 de la derecha pasa a la izquierda y el 2 de la izquierda pasa a la derecha. Y si pueden observar, esta relación entre aceleraciones es prácticamente lo mismo. Lo estamos llamando con la ecuación número 4.